Vista de causa, rol 8108. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 3 bis, inciso primero, y 9 del Decreto Ley 321 de 1925 del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Gracias, señora presidenta. Con fecha 3 de enero del presente año, Fojas 1, el señor Pablo Rodríguez Márquez acciona de inaplicabilidad respecto de la normativa recién enunciada, que establece modificaciones al Decreto Ley 321 respecto de los requisitos para la obtención del beneficio de la libertad condicional. Explica el actor que la aplicación de dicha normativa en la gestión pendiente produciría resultados contrarios a la Constitución. En primer término, respecto a la gestión pendiente, explica el actor que es oficial en retiro del Ejército de Chile y refiere haber sido condenado a una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por sentencia dictada por el 6º Juzgado del Crimen de Santiago, pronunciada por el ministro en visita extraordinaria, señor Alejandro Madrid, ingresando a cumplir esta pena al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco en agosto del año 2015. Señala también que con fecha 30 de octubre de 2019 solicitó permiso de salida dominical conforme al reglamento de establecimientos penitenciarios, siendo notificado en noviembre de 2019 de una resolución por la cabo primero secretaria del Consejo Técnico de Punta Peuco, en la cual se le indicó que su solicitud no sería analizada en la próxima sesión del Consejo Técnico por no cumplir con el tiempo mínimo de postulación estipulado en el artículo 103 del Decreto 518 de 2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el reglamento de establecimientos penitenciarios. De esta forma, señala que el día 30 de diciembre de 2019 interpuso en contra de esta resolución una acción de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acción que fue en definitiva rechazada el día 7 de enero del presente año. A dicha sentencia desestimatoria, el día 8 de enero, dedujo un recurso de apelación respecto de esta resolución para ante la Corte Suprema y ello constituye la gestión pendiente vinculada con el requerimiento deducido. Ahora bien, en cuanto al conflicto constitucional presentado por el requirente, lo sitúa en primer término en sede del artículo 19, numeral tercero, inciso octavo de la Constitución, vinculado con el artículo 15, número 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11, numeral segundo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Refiere el requirente que la normativa impugnada vulnera el principio de legalidad en materia penal en relación con el principio de irretroactividad de la ley penal que resulte favorable al aplicar retroactivamente una ley más gravosa para el imputado, estableciendo mayores exigencias para obtener el beneficio de la libertad condicional, incidiendo así de manera directa en su libertad personal al restringir con pautas más gravosas el acceso paulatino a la libertad total. La Constitución señala que ningún delito será castigado con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Esto es el principio de lex mitior, lex previa, resultando plenamente aplicable la prohibición de retroactividad de la ley penal a la ejecución de la pena y al régimen penitenciario aplicable. En segundo capítulo explica también contravención al artículo 19, número 3, inciso sexto de la Carta Fundamental. Señala que se vulnera el principio de proporcionalidad de las penas, entendido como la adecuación o correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la reacción social que de ello deriva en cuanto los preceptos vienen en establecer una prohibición en exceso en la reacción punitiva del Estado durante la fase de ejecución de la pena. Y finalmente también alega contravención a los artículos 1, 19 numeral segundo de la Constitución y 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Refiere que se vulnera el derecho de igualdad respecto de aquellas personas que, habiendo cometido delitos en la misma época, sí pudieron obtener la libertad condicional por haber postulado antes de la modificación legal que introdujo esta normativa en la que se sanciona. Por tanto, la petitoria de Fojas 20 solicita que sea acogida en todos sus términos la inaplicabilidad deducida, confiriéndose traslado de fondo a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados. A Fojas 80 evacúa traslado del Consejo de Defensa del Estado solicitando el rechazo de la totalidad de las impugnaciones deducidas a Fojas 1 y siguientes.
señala más bien que se trata de la especie de problemática relacionada con cuestiones de legalidad e interpretación de la ley y no de cuestiones de constitucionalidad. Refiere que el Tribunal Constitucional ya se pronunció desestimando la inconstitucionalidad respecto de lo argumentado en torno a la irretroactividad de la Ley 21.124, que vino a modificar el Decreto Ley 321 con ocasión de un requerimiento parlamentario presentado contra el proyecto de ley por un grupo de senadores y diputados, señalándose que en general, abro comillas, el examen de la retroactividad de la ley penal es una cuestión de legalidad, cierre comillas, desechando con ello la posibilidad de que la determinación de mayor rigurosidad de la nueva ley pudiera ser materia de un examen de constitucionalidad. El Decreto Ley 321 agrega el ente fiscal, se enmarca dentro del denominado derecho penitenciario chileno, cuya naturaleza jurídica es formar parte del derecho administrativo y que al aplicarse las normas del Decreto Ley número 321 no se está aplicando la ley penal sustantiva ni procedimental, sino que, por el contrario, normas del derecho administrativo, toda vez que el sistema penitenciario chileno está entregado a la administración, encontrándose las actuaciones de la actividad penitenciaria sujetas a un permanente control interno, externo y, por cierto, también refiere jurisdiccional. La libertad condicional, añade el Consejo de Defensa del Estado, no es un derecho, sino que un beneficio, por lo que no implica una reducción o disminución de la pena originalmente impuesta al condenado. Ello no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que, abro comillas, según se señala en su traslado, solo da la posibilidad de cumplirla en libertad, por lo que tampoco existiría en la especie afectación al artículo 19, numeral segundo de la Constitución, cierre comillas. Finaliza señalando el ente fiscal que las normas de derecho internacional, invocadas como conculcadas por las disposiciones en cuestión, no pueden ser objeto de control de convencionalidad por parte de esta magistratura por no ser competente para ello y que, de conformidad con la historia fidedigna de estos preceptos, ellas debían entenderse como normas administrativas en relación con la ejecución de sanciones penales, por lo que solicita el rechazo de la totalidad de las impugnaciones. A foja 118, con fecha 10 de marzo del presente año, fueron traídos los autos en relación. Y finalizo señalando, señora presidenta, que con esta fecha, foja 129, la parte requirente ha acompañado documentación en abono a sus argumentaciones. Es cuanto puedo relatar. Gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado, de manera presencial y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Jacqueline Espinosa Ortiz. Muchas gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación del Estado de Chile y de Gendarmería para que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 3 bis y 9 del Decreto Ley 321, interpuesto en favor del señor Pablo Rodríguez, en razón de los siguientes argumentos. Primero, como ya se ha señalado, y no me voy a extender en eso, esto es una cuestión de legalidad y no de constitucionalidad. ¿Qué norma aplicamos? Si la antigua ley o la nueva ley es una decisión que corresponde a los jueces de fondo, así como la aplicación correcta o no del precepto legal y el sentido y alcance del mismo. En segundo lugar, los preceptos legales impugnados forman parte de lo que hemos denominado el derecho administrativo. Son parte del derecho penitenciario. Así se ha reconocido por parte de la doctrina, por la jurisprudencia judicial, por jurisprudencia de este excelentísimo Tribunal Constitucional y por la norma imperante en la legislación nacional. En efecto, respecto de los autores que señalan, ¿no es cierto?, que este derecho penitenciario forma parte del derecho administrativo, solo los voy a mencionar porque están latamente expuestos en el escrito de vacua traslado de esta parte, y son tales como Fernando Ponce, Eduardo Cordero Quinzacara, Luis Cousiño Maquíver y Alfredo Echeverry, entre otros. ¿Quiénes son los que intervienen en todo lo que implica el derecho penitenciario? Tenemos órganos de carácter administrativo que forman parte de la administración del Estado, como es, ¿no es cierto?, el Ministerio de Justicia y Gendarmería. El órgano llamado a calificar si se cumplen o no los requisitos de la libertad condicional es también un órgano administrativo. Es la Comisión de Libertad Condicional, que en ningún caso ejerce jurisdicción. Los procedimientos aplicables para efectos del derecho penitenciario son procedimientos administrativos que se regulan por la Ley de Bases de Actos Administrativos, la Ley 19.980, y se aplica esta ley plenamente a los actos de Gendarmería de Chile y del Ministerio de Justicia. Por su parte, los actos que emanan de estos órganos a propósito del derecho penitenciario son actos también de carácter administrativo.
se revisten, ¿no es cierto?, de la forma de un decreto o resolución según sea el caso, se regulan por la normativa del derecho administrativo y gozan, ¿no es cierto?, de presunción de legalidad, actos de imperio, ejecución de oficio, etc. Se impugnan también por la vía de controles administrativos o jurisdiccionales, como expresamente establece el artículo 3 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. Tenemos el control interno propio de Gendarmería, tenemos a la Contraloría General de la República que fiscaliza estos actos administrativos y tenemos las acciones constitucionales, ¿no es cierto?, propias de este tipo de actos también. En este sentido, su señoría, los sujetos de la administración penitenciaria y la población administrativa y la población penitenciaria se rigen por los principios y normas del Estatuto Común General de la Administración del Estado. Estamos hablando, ¿no es cierto?, en su esencia, Constitución Política de la República, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. El régimen de sus funcionarios es un régimen de estatuto especial administrativo, principio de juridicidad de sus actos y procedimientos. En este sentido, es el propio legislador el que en los artículos 79 y 80 del Código Penal ha establecido los lineamientos básicos para entregar a la potestad reglamentaria gran parte de las materias establecidas para el cumplimiento de las penas. Es él entonces quien sienta las bases para que entendamos este derecho penitenciario de naturaleza administrativa. Por su parte, yéndonos específicamente al caso que nos convoca, las salidas dominicales, ¿no es cierto?, que es lo que acá se reclama, así como la libertad condicional, son beneficios y no son derechos. Está establecido expresamente la libertad condicional en el artículo 1 del Decreto Ley 321 como un medio de prueba para que la persona condenada y privada, ¿no es cierto?, de libertad demuestre al momento de postular al beneficio avances en su proceso de reinserción social. Al ser un medio de prueba y al ser un beneficio, no estamos hablando de actos jurisdiccionales. Acá no se conceden derechos, simplemente se verifica el cumplimiento de requisitos. Y más importante que eso, ¿cuál es el sentido de estos beneficios? Tanto de la libertad condicional como de la salida dominical, es demostrar procesos de la reinserción social. La salida dominical está establecida junto con otras salidas en el reglamento de establecimientos penitenciarios y expresamente está definida en pro de esta reinserción social. El artículo 96, 93, 97 y 107 del reglamento de establecimientos penitenciarios establecen todas estas salidas con un carácter, señala, comillas, progresivo de la reinserción social del interno. ¿Qué significa esto? No hay que perder el sentido de lo que implica la reinserción social. No puede estar establecido en normas estáticas que impidan la flexibilidad de ir evaluando caso a caso y momento de época en época qué es lo que nosotros vamos a entender que un interno debe cumplir para efectos de entender que está siendo parte de la reinserción social y merecedor, por tanto, de mayores libertades dentro de su proceso de condena. Esto hay que tenerlo especialmente en cuenta considerando las largas condenas a las que muchos de estas personas han sido condenadas. El artículo 96 y el artículo 97 señalan expresamente ese carácter. Como digo, se reitera el carácter progresivo del proceso de reinserción social que deben demostrar para esos efectos los condenados. Luego, este carácter del derecho penitenciario inserto en el derecho administrativo ha sido reconocido también por la jurisprudencia judicial. Brevemente señalar que la Corte de Apelaciones de Santiago, en el rol 486 del 2019, en abril del año pasado, ha señalado en forma expresa, si me permiten, estima esta Corte que las exigencias para postular a un condenado a la libertad en cuestión son normas de tipo administrativo, lo que importa que los requisitos para su concesión, como lo expresa el propio artículo 9 del Decreto Ley 321 en su redacción actual, deben evaluarse a la fecha de postulación. La Corte Suprema también lo ha recogido de esa manera en los recursos de amparo rol 392 del 2019 y 1450 del año 2016. Si me permite de nuevo. Señala la postulación para obtener el beneficio de la libertad condicional se verifica al momento en que Gendarmería remite el listado a la Comisión de Libertad Condicional. Agrega,
Es en ese momento que el interno debe cumplir los requisitos para optar al beneficio de que se trata. Este excelentísimo tribunal también ha emitido pronunciamientos en este sentido. En enero de este mismo año, en el rol 7181 del 2019, y también en el mismo sentido el 26 de diciembre del año pasado, en el rol 6717 del 2019, señalando expresamente que el legislador ha querido evitar en la dictación de la norma cuestionada, refiriéndose al artículo 9 del Decreto Ley 321, señala, no es más que evitar errores del proceso de libertad condicional que de manera enfática establecen la naturaleza administrativa de la preceptiva, lo cual infiere que dichas disposiciones se aplican in actum, tal como quedó plasmado en el texto legal. Agrega que el Tribunal Constitucional no resulta competente para pronunciarse sobre temas de índole administrativo penitenciario, puesto que aquellos por su esencia administrativa y no penal, en cada circunstancia y momento en el que exista proceso de postulación, será la ley vigente a aplicar en el caso específico, dado que se concibe la libertad condicional como un proceso administrativo totalmente ajeno a lo jurisdiccional. En consecuencia, su señoría, no hay infracción a las normas que se reclaman vulneradas. Acá no hay una infracción a la Constitución ni una contraposición a ella, ni al principio de legalidad, ni proporcionalidad, ni igualdad. Tampoco a las normas de derecho internacional que han sido alegadas. No hay un problema de irretroactividad de la ley penal, toda vez que al ser parte del derecho administrativo, sus normas rigen in actum. Estos beneficios son solo una forma de cumplimiento de la pena. No implican una reducción o aumento, ni se afectan derechos en su esencia, no se establecen condiciones o requisitos a esos derechos, los que tienen evidentemente alegato con la proporcionalidad. No hay un ejercicio arbitrario. La Corte misma, este excelentísimo tribunal, no es competente para realizar controles de convencionalidad. Y finalmente, su señoría, y con esto ya voy terminando, el origen de la disposición legal del Decreto Ley 321, que en este caso se está impugnando respecto del artículo 3 y 9, fue establecido expresamente incorporado para delitos que se estimaban particularmente graves, entre ellos el que nos convoca en este caso, como es el delito de secuestro. Por lo tanto, ha sido la intención del legislador efectivamente exigir mayores requisitos en ese sentido para entender que se puede optar a este beneficio en cuanto a la reinserción social. Y eso ha quedado también establecido en la historia de la misma legislación de que debía empezar a regir de manera inmediata. Por lo tanto, su señoría, habiendo acogido nuestra legislación nacional el carácter administrativo del derecho penitenciario y no existiendo contraposición alguna con la Constitución Política de la República, solicito se rechace el requerimiento de inaplicabilidad. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a la señora abogado? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias.